Bueno, el combate contra el coronavirus en Argentina, medidas cada vez más restrictivas y el dilema ya no salud, economía, sino salud y Estado de Derecho. Cómo se tensa esa cuerda sin que se rompa. Estamos en comunicación telefónica con el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. Muy buenas tardes, Andrés. Gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, muchas preguntas, Andrés, que tienen que ver con los efectos que tienen las medidas decididas por el gobierno para intentar intensificar la cuarentena y contener la pandemia en la Argentina. En primer lugar, una medida como el cierre de fronteras que dejó argentinos varados en el exterior. El cálculo habla de 15.000 argentinos. ¿Es constitucional dejar a un ciudadano fuera de su país aún en un contexto de defensa del derecho a la salud? Bueno, tenemos que primero aclarar que en un Estado constitucional y convencional de derecho como el argentino, todos los derechos a priori, los derechos individuales, los derechos colectivos, tienen la misma jerarquía. Y en caso de colisión de derechos, cuanto más se restrinja un derecho, es porque más importante es la satisfacción de ese derecho que se está haciendo prevalecer. Nosotros tenemos una situación mundial objetiva de una emergencia que es una pandemia global que no solamente afecta al derecho a la salud como derecho colectivo, sino los derechos conexos o derivados de ese derecho a la salud como derecho colectivo, que es el derecho a la vida y el derecho a la salud e integridad física de las personas. Esta medida que adoptó el gobierno es constitucional porque es una medida transitoria que culmina en el día de mañana, que prioriza el derecho a la salud como derecho colectivo sobre el derecho a entrar o salir del país, pero que no desliga al Estado argentino de tener que hacer el determinado apoyo consular a los compatriotas que están fuera del país y a generar un programa de regreso razonable en un tiempo breve que permita de alguna manera satisfacer tanto el derecho de los argentinos que están en el exterior a ingresar, como el derecho a proteger la salud pública en la medida tal que los ingresos que se hagan puedan ser monitoreados por el Estado y no produzcan un impacto que no pueda ser controlado en términos de tutela de la salud pública. Ahora, La medida... Andrés, los argentinos que están en el exterior también están en peligro en relación a su salud por la exposición al coronavirus en contextos en otros países considerados de riesgo, comparativamente más esparcido el contagio que en la Argentina, y en situación de mayor vulnerabilidad porque no cuentan, por ejemplo, con medios económicos para enfrentar esos días de exclusión de las fronteras argentinas. ¿Eso no es también violación del derecho a la salud de esos ciudadanos argentinos de manera colectiva? Lo que sucede es que en esta situación que estamos viviendo, donde es una emergencia objetiva que no la ha generado en principio nadie, sino que es impuesta a todo el mundo, vas a tener situaciones de colisión de derechos trágicas o dilemáticas, en el sentido que la respuesta que te va a dar esa satisfacción de derechos o ese resultado de la colisión de derechos nunca va a ser satisfactoria para el sistema de derechos, sino que siempre va a generar que alguno de los derechos que pierda también tenía la virtualidad de ganar. El tema es que la medida que tomó el Estado argentino es una medida transitoria, una medida que no obsta la obligación argentina de garantizar asistencia consular y de un regreso razonable en un plazo breve. Recordemos que el 16 de marzo se dictó un DNU en donde se prohibió el ingreso a los extranjeros no residentes a la República Argentina y que en términos de derechos humanos la nacionalidad no es un elemento que uno pueda tomar para reconocerle derechos a uno y negárselos a otros. Entonces es una política tomada del Estado argentino de cierre de fronteras que hace al resguardo y protección de la salud pública en términos de derechos y en términos también científicos, porque evidentemente lo que la ciencia está informando es que hoy el Estado argentino no tiene la capacidad suficiente como para receptar por vía aérea y por vía terrestre a todos los argentinos, en un mismo momento a todos los argentinos
que están en el exterior. Ahora, y que esto no es culpa... pero la falta de recursos del Estado, Andrés, puede ser un argumento para restringir un derecho constitucional como el de los ciudadanos que están afuera del país, de proteger su salud, de ingresar, volver a su país de origen. Y es el contexto de aplicación en donde tenés que resolver la colisión de derechos. No es lo ideal, pero es el contexto de aplicación. A ver, hay un dato que es un dato científico y es un dato empírico, que el Estado no tiene la capacidad, el Estado argentino no tiene la capacidad de hacerlos a todos el mismo momento, en el mismo lugar, porque eso generaría un impacto en la salud pública muy grande. No obstante esto, hay un límite que es hasta el 31 de marzo y a partir de ahí hay que ver si se prorroga o no se prorroga y cuáles son los planes y las contingencias que toma el Estado argentino para que estas personas puedan volver al país. Andrés, te paso a otro dilema que se plantea, que tiene que ver con cómo se hace cumplir la cuarentena para aquellos que la violan, algunos sistemáticamente y otras por única vez, pero se ha convertido en un delito. La idea y la decisión de decomisar el auto de quien viola la cuarentena, ¿está dentro de los límites legales? Porque hemos debatido mucho sobre el decomiso de los bienes de la corrupción, incautados por la corrupción. ¿Cómo funciona en uno y otro caso? ¿Es constitucional? El decomiso es una figura que se aplica a cualquier delito. No es que es una figura que se aplica específicamente a los delitos de corrupción. Era una de las alternativas frente a los delitos de corrupción para recuperación de activos. El decomiso existe en el Código Penal y no está solamente limitado o restringido a delitos de corrupción. Y si el automóvil es un medio para la comisión de un delito, el decomiso está perfectamente encuadrado en el campo del derecho penal y en nuestro Código Penal. Habrá que esperar a la sentencia que la justicia penal aplique sobre quien violó la cuarentena para restituir o no ese auto, o el gobierno, en una situación de restricción de derechos por esta crisis tan inusual, puede decidir la quita de ese auto para siempre, como una penalidad extra. A ver, el gobierno no resuelve nada, quien resuelve esto son los jueces. En el marco de un proceso penal que se ha iniciado porque una persona ha violado la orden de una autoridad competente para evitar la propagación de una pandemia y esto está castigado por el Código Penal. Pero no es que el gobierno, lo que hace el gobierno es establecer esta orden y después los que intervienen son las fuerzas de seguridad y en última instancia la justicia, los jueces y los fiscales que verán cómo sigue la tramitación de esos procesos y verán cuándo es conveniente devolver o no devolver el vehículo que fue el medio por el cual se violó el tipo del Código Penal que prohíbe justamente la circulación cuando hay una orden de autoridad competente que la impone como límite para evitar una pandemia. Y Andrés, hay otra cuestión que está muy en línea con hasta cómo se aplica la cuarentena, que tiene que ver cómo ante las costumbres distintas y el acatamiento distinto que se da a la cuarentena en una ciudad como Buenos Aires, donde el acatamiento es bastante contundente, comparado con una zona como la del conurbano, donde las autoridades reconocen que, dado el hacinamiento que hay, las personas, obligarlas a sostener cuarentenas de tantas semanas en condiciones, un cuarto personas hacinadas, muchas personas hacinadas, es muy difícil de cumplir. Se piensa más en contención por barrios o por manzanas. Esa diferencia de criterio en la aplicación de la decisión de la cuarentena obligatoria de una ciudad que lo puede sostener comparado con un territorio que no lo puede sostener, ¿es constitucional? Sí, porque es razonable en términos de que hay un contexto de aplicación distinto y lo que siempre se intenta preservar es la salud y la vida. Si el contexto de aplicación distinto es razonable. Tenemos problemas, algunos problemas. La norma. Andrés, tenemos algún problema técnico, a ver si nos podés repetir esa respuesta, si podemos escucharte bien. A ver. Sí, te decía que ahí está bien. Sí, ahí se escucha mejor. ¿Bien? Sí. Te decía que es razonable que una norma se aplique conforme al contexto en donde la misma debe incidir. Es decir, muchas veces la Corte ha dicho
que una ley aplicada en un cierto contexto es constitucional y aplicada en otro contexto es inconstitucional. Y acá el sentido de las normas vigentes que impone el aislamiento social preventivo obligatorio es proteger la salud colectiva y la salud de la vida individual, con lo cual si el contexto de aplicación de la norma en el conurbano obliga a una protección más por barrio y no por hogares, es razonable que se haga esa distinción en términos de aplicación de la norma. Y finalmente, Andrés, estuviste tuiteando sobre el tema del rastreo personalizado de los movimientos de una persona a través, por ejemplo, de la ubicación de su celular o de su auto con los sistemas de rastreo de automóviles para seguridad. ¿Es constitucional que el Estado pueda rastrear individualmente a alguien a través de esa información online y digital? No, yo creo que aún y en el contexto de la emergencia que estamos viviendo, es constitucional que se habilite el traqueo social individual online. Esto es que el Estado pueda seguir el plan de vida aún en cuarentena en la calle de cualquier persona, porque ahí sí que es una intromisión muy fuerte en la intimidad de las personas, que no se justifica en términos de proteger a la salud pública, porque hay otros medios que ya están funcionando, que son más idóneos para proteger a la salud pública y no tan restrictivos, no tan limitativos de la intimidad, del plan de vida, de la biografía de las personas, que aún en un marco de una pandemia como la que estamos viviendo, tiene un núcleo que no puede ser desconocido. Y hay otros medios como el certificado de tránsito o como la misma aplicación del Código Penal, en los cuales se puede obtener el mismo resultado, que es, o intentar obtener el mismo resultado, proteger la salud pública mediante el aislamiento social preventivo obligatorio, y no es una intromisión tan grande en la esfera de la intimidad de las personas, como sería que el Estado, sin pedirle permiso a las personas, sin pedirle su consentimiento, monitoree su vida cuando las personas salen a la calle en el marco de las excepciones que pueden salir. Ahora, Andrés, ¿no se vuelve entonces discutible cada medida, digo, en la medida en que Es que es así. Claro, cada uno puede argumentar que hay una violación de un derecho muy fundamental, constitucionalmente muy fundamental, como planteamos, por ejemplo, el de los viajeros, y argumentar que para proteger la salud debería arbitrarse otra modalidad, porque así como existe el certificado único, bueno, se podría arbitrar otra modalidad para que los argentinos ingresen. Estoy planteando, bueno, objeciones a una crítica o a un apoyo a las distintas medidas. Es que justamente ahí tenés un muy buen parámetro de comparación de la colisión de ambos derechos en situaciones distintas, porque respecto a los argentinos que no pueden volver hasta el 31 de marzo, no se avisora un medio más idóneo que el que se está disponiendo para proteger la salud pública y no tener tanta interferencia en el derecho a entrar o salir del país. No hay otros medios más idóneos. En cambio, en esta colisión entre libertad e intimidad y salud pública, hay otros medios más idóneos que ya están funcionando y que no justifican que se incremente aún más la afectación de la intimidad de lo que se afecta hasta ahora, porque con esos medios es suficiente para cubrir o satisfacer la protección de la salud pública. Ahora, sin embargo, los casos que se consideran, entre comillas, porque todo es relativo en esta pandemia, más exitosos a la hora de contener la pandemia, como el de China, el de Japón, el de Corea del Sur, han apelado a la inteligencia artificial de una manera muy contundente para rastrear los movimientos de las personas de manera más invasiva. Entonces, ¿qué pasaría si Argentina demuestra que necesita o el gobierno demuestra que necesita ese grado de invasión para hacer cumplir la cuarentena, o por lo menos argumenta eso? Hay dos tipos de traqueo o de seguimiento. Uno es el individualizado, personalizado, y el otro es el desagregado, global, en donde uno sí puede utilizar inteligencia artificial para ver qué conjunto de personas se está dirigiendo hacia tal lugar, y si es normal que se dirija hacia tal lugar, y si es conveniente que se dirija hacia tal lugar, y ahí sí enviar a funcionarios o fuerzas de seguridad para observar si están cumpliendo o no se están cumpliendo las normas. Pero eso es un traqueo global, desagregado, colectivo, no individualizado, no particularizado, como una suerte de monitoreo de la vida privada de las personas. Son dos cosas distintas.
Muchísimas gracias, Andrés Gil Domínguez, por estas precisiones en este balance tan dilemático entre salud y Estado de Derecho en un contexto tan único para el mundo. Gracias. Muchas gracias y cuídense mucho. Gracias igualmente, Andrés.